Saludos hermanos, aquí estamos nuevamente, queremos dar los saludos a todos los que nos escuchan, dar las bendiciones a todos y aquí estamos nuevamente con Roberto, voy a discutir un tema nuevo, no hemos discutido antes. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Estás bien? Bien, gracias, hombre, todavía vivo, Estamos vivos, gracias a pesar de tantos problemas. Así es. Que damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad? Y poder compartir. Amén. Así que vamos a orar y vamos a empezar. Vamos a hablar un poco acerca de Jesús en cuestión del santuario. Que es lo importante es su obra, pero vamos a ver específicamente empezando desde mucho antes del santuario. Su vida quizás afuera en el campamento. Amén. Le podemos decir más o menos, pero vamos a orar primero. Oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por la oportunidad de poder venir aquí y poder estudiar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé el entendimiento. No podemos hacerlo sin Él, Padre, y que tus palabras, que seas tú, Señor, que habla a través de nuestras voces, Señor. Y nos quedamos en tus manos. Bendice a los señores que están escuchando, los que escucharán. Bendíceles grandemente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. So, vamos a hablar un poco acerca de Jesús. Antes de entrar quizás en el campamento, Jesús ya en forma de carne viva en el campamento, porque sabemos que el santuario, uno puede decir que la vida de Cristo Jesús está delineada en el santuario. Sí, así es. Así es, ¿verdad? Entonces, desde las cortinas, todo hasta adentro, hasta el lugar santísimo. Lugar santísimo. Todo está Cristo, está la vida de Cristo descrita en el santuario. Así es. So, vamos a ver un poco, entonces, antes de entrar al santuario, Jesús tuvo que venir a vivir con nosotros, ¿verdad? O parte de su vida tuvo que estar con nosotros. Sí, ¿cómo se llama? Se llamaba el Verbo. El Verbo, antes de ser Cristo Jesús. O sea que el Verbo, como era antes, no tenía humanidad. Uh-huh. Era simplemente el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero tanto Dios, el Espíritu Santo y el Verbo mismo acordaron que Él iba a tomar forma humana. Iba a venir a vivir con nosotros, ¿verdad? Y por eso dice me harán un santuario y habitaré con ellos, entre ellos. Y ellos serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Eso es Dios. Así es. ¿Verdad? Okay. Entonces, el Verbo dice en el libro de San Juan, ¿no? Uh-huh. En el principio dice era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces dice después que todas las cosas por Él fueron creadas, por el Verbo. ¿Verdad? Pero todavía no se llama Cristo Jesús, se llama el Verbo. Uh-huh. Y nosotros le damos el nombre de Cristo Jesús aún antes de ser encarnación. Encarnado. Pero no era Cristo Jesús, era el Verbo. Y después de que fue encarnado, entonces vino a llamarse Cristo Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Es el único ser que existe en el universo que tiene una naturaleza dual. Uh-huh. Entonces no hay otro en el universo como Él. Así es. Una pregunta, y es que quizás no te agarre sorpresa porque no lo hemos discutido, pero estaba pensando, ahora que hablaste de eso, cuando dijiste el Hijo de Dios, nuevamente a veces nosotros entendemos, y que no quiero que malinterpretemos, como que cuando dice el Hijo de Dios es como que fue creado por Dios. Jesús no. El Verbo no es una creación de Dios. No. El verbo es tan eterno como el Padre y el Espíritu Santo. No tiene principio ni tiene fin. Por eso dice, antes de que Abraham fuese... en Juan 8, ¿verdad? Antes de Abraham era yo. O sea que él se identifica con Dios
Y por eso dice Juan que estaba con Dios, pero que también era Dios. Exacto. O sea que no es una creación de Dios, del Padre, Exacto. sino que es alguien que existía eternamente. Exacto. Y luego quizás hablemos un poco acerca de ya Jesús aquí en la tierra, ya siendo Jesús, porque hablando después, quizás no lleguemos hoy, pero acerca de la revelación, porque es que no podemos separar el Padre del Hijo. Es una persona. El Espíritu Santo, Dios, y el Hijo es una persona, es un serviente. Sí, o sea que son como el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene tres Tres ramas el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Pero el gobierno es solamente uno, no son tres gobiernos, ¿verdad? Sino que es un gobierno. Claro. Así que, pues después quizás más adelante podemos hablar pues no hemos hablado acerca de la Trinidad, ¿verdad? Yo nunca hemos hablado, pero quizás más adelante podemos tomar ese tema. Bueno, sí. ¿Verdad? Entonces, hablando, tú mencionaste a Juan acerca de Jesús el Verbo, y hay otro versículo que me gusta mucho, que es Juan 17, a 3 al 5, si me permites, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así es. Esa es otra declaración y es bastante clara de que Él se revela como alguien que existe eternamente, que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Hay cosas en la Biblia de las cuales nosotros hablamos, pero que son muy difíciles de entender para la mente humana. Pero debemos de conformarnos con lo que Dios nos ha revelado y no debemos ser curiosos porque Dios no va a satisfacer nuestra curiosidad, porque sería una abominación a Dios. Dios nos va a dar no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos, de acuerdo con su sabiduría divina. Exacto. Entonces, Dios nos da hasta cierto punto, nos da la información que necesitamos para progresar en nuestra vida diaria, espiritualmente y físicamente. Pero Dios no va a pasar de ahí. Exacto. Si nosotros queremos saber más, vamos a tener que orar y estudiar, pero Dios no nos va a revelar aquello que nosotros queremos saber por curiosidad, porque Dios solamente nos da lo que necesitamos, a base de necesidad, no a base de curiosidad. Exacto. Así es. Y también hay una declaración que en el nombre que es de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, sí. Otra evidencia de que Jesús era Dios antes de hacerse del Verbo. Eso nos da a entender que Él era con el Padre, uno con el Padre, eternamente. Sí. Y que vino a ser uno con nosotros. Pero no lo hizo para satisfacer a nadie, sino que lo hizo porque había una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de que Cristo Jesús, no Cristo Jesús, sino el Verbo, fuese encarnado. Y el problema que tenía Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es que ellos conocían el pecado por conocimiento, no por experiencia. Entonces no sabían qué era en realidad el pecado, cuáles eran los efectos del pecado. Entonces cuando el Verbo viene a la tierra a ser encarnado,
entonces ahora puede ser tentado. Antes no podía ser tentado porque dice la Biblia que Dios no No puede puede ser ser tentado. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahora, como tiene un cuerpo humano, entonces es tentado y por eso es que dice que tenemos un pontífice que puede compadecerse de nosotros, porque él experimenta lo mismo que nosotros experimentamos cuando somos tentados y cuando el pecado se apodera de nosotros y nos tuerce todos. Pero esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual el Verbo vino a encarnarse. Y ahora, después de que se encarna, ahora tanto el Padre como el Espíritu Santo como el Hijo tienen una experiencia de lo que es en realidad el pecado. Por eso es importante conocer de dónde viene, porque es la conexión que tenemos con Dios. Exacto. Si no, no podíamos tener esa cosa. Cuando tú estás hablando ahorita acerca de Jesús, es el puente, es el pontífice que El tiene Ponti. que tiene esa conexión con el Padre y también esa conexión con el ser humano. Así es el único que puede conectarnos con el Padre. Dice que con la mano humana nos agarra a nosotros y con la mano divina agarra al Padre y se convierte en un puente, en un sumo pontífice. El puente más grande que existe en el universo es Cristo Jesús. Amén. Y Él nos Amén. agarra y nos une, ¿verdad? Sí. Y se llama Gloria a sumo Dios. pontífice. Gloria a Dios. Y entonces, vamos entonces a hablar, porque sabemos acerca de la humanidad. O sea, eso era Jesús, lo que era antes de encarnarse. Antes de que Era hablar el Dios. Y hay también otro versículo que a ti te gusta mucho, ¿cuál era el que 5:19. sí, Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. exacto, ese es 2 Corintios, 2 Corintios 5:19, bellísimo. Es bellísimo, porque nos dice que el que estaba actuando en Cristo Jesús era el Padre. Por eso Cristo Jesús le dice a los discípulos, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque las palabras que yo os he hablado no son mis palabras, sino las palabras de aquel que me envió. ¿Verdad? Y después dice, aquel que rechaza las palabras que os he hablado, rechaza también al Padre. ¿Verdad? O sea que la doctrina de Cristo Jesús es una doctrina bastante clara y fácil de entender. Sí, porque no es difícil de entender, un No. niño puede entender esto. Y por eso nos da suficientes declaraciones para que las leamos todas y lleguemos a una conclusión correcta. Exacto. Hay otra explicación de Jesús, ¿dónde yo lo tenía? Que era antes, en Deuteronomio, que lo que hablamos a veces, que todavía se ha mencionado acerca de que Dios es un fuego consumidor. Así es. Eso era antes, el verbo antes de encarnarse. Bueno, antes de encarnarse era, pero no ha perdido. Sí, porque todavía es Dios y Sí, porque la Biblia dice que cuando Él venga, se presentará como un fuego consumidor. Y los que no estén listos y preparados para verlo como Él verdaderamente es, van a caer fulminados por la gloria de Cristo Jesús, porque Él conserva sus atributos divinos. es más, ya que tú estás hablando de eso, hay una en Apocalipsis, cuando Juan ¿Sí? vio a Lo Jesús, describe de una manera describe con ojos de fuego. Ojos de fuego. No tengo tiempo, pero y la descripción que da es muy parecida pues, a lo que estábamos hablando. En Apocalipsis 1, ¿verdad? Está la descripción de él cuando se encuentra con Jesús. Fue Omega, escribe el libro.
¿dónde está? Míralo aquí. El Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido al pecho y cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. O sea que ahí. Está declarando lo que era ahora Cristo Jesús. Sí, está declarando como el verbo identificado como Cristo Jesús y que no ha perdido sus atributos divinos. Y que Juan, me acuerdo porque Juan, él pensaba que se iba a encontrar, que estaba frente a Jesús, era el que él quería, pero cuando vio a Jesús de esa manera, automáticamente cayó de rodillas. Sí, bueno, cuando él vio el ángel Gabriel, le pasó lo mismo, ¿verdad? Cayó enfermo y cayó de rodillas, se postró y no aguantó, y el ángel tuvo que ayudarlo. Pero cuando venga en las nubes de gloria, él va a venir con la gloria de su Padre, con la gloria de sus ángeles y con su propia gloria. Y va a ser un fuego consumidor. Él no viene la segunda vez para ser inmolado. Él ya fue inmolado una vez. Ahora viene como juez y ejecutor, ¿verdad? Entonces aquellos que le traspasaron, dice la Biblia, también lo van a ver. Y van a sufrir las consecuencias de lo que ellos hicieron y tramaron contra el Hijo del Hombre. Pues eso es algo, vuelvo a mencionar, es algo lindo conocer acerca de quién es, de dónde es quién era Dios antes de encarnarse. Sí. Porque encontramos ahí, según vamos estudiando a Jesús en el santuario, vemos que ese juez es mi amigo, o sea, quiere salvarme y él entiende dónde yo he estado, él se puede compadecer, él se compadece de mí. Exacto. Y si yo escucho y decido seguirle, él va a se va a compadecer de mí. Bueno, esa es la idea del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, es que Él viene como Salvador. Dice que hay un verso de Escritura, dice que Cristo Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Sino a salvarlo. Por eso se llama Salvador. Así es. Porque vino a salvar el mundo. Pero si nosotros lo rechazamos, entonces ya no es nuestro Salvador. ¿Entiendes? Entonces se vuelve nuestro juez y ejecutor. Y Él no quiere ser eso, Él quiere salvarnos de nuestros pecados. Así es. Para que podamos ser parte de su reino. Así es. Entonces vamos a entrar quizás con las razones por las cuales se tuvo que encarnar. Porque sabemos, pues ya hemos discutido acerca de ya se hizo hombre, vimos que era antes del encarnarse. ¿Por qué tuvo que encarnarse? Entonces vamos a ver la razón por qué. Dios, cuando entró el pecado, el pecado lo que hizo fue separar y Dios tuvo que ocultarse del hombre. Sí. ¿Verdad? Entonces estamos hablando que una de las, como en eso que dice, ya no podemos ver a Dios. Ya Adán y Eva o el hombre ya no podía ver a Dios. En su forma, como caminaba Adán y Eva con Dios en el jardín, ¿verdad? Entonces, porque ahora también era un fuego consumidor, no podíamos verlo. ¿Por qué vino entonces Jesús? Porque la razón de su encarnación. Vamos a hablar acerca de revelación, porque hablamos la otra vez de eso. La idea a veces que pensamos es que viene a revelar quién es Dios. Sí. Jesús vino a revelar quién es Dios. Pues a veces usamos esa frase, tú me habías dicho
que no te... Tú me habías dicho una frase que no era revelar quién es Dios o revelar a Dios, porque Él era Dios. Estoy tratando de acordarme, tú me habías dicho algo. El problema es que tradicionalmente creemos que el Verbo encarnado vino a revelar a su Padre. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que quien se reveló al Padre fue el Padre mismo. Lo que pasa es que en el libro El deseado de todas las gentes dice que Cristo Jesús nunca hizo planes. Dice en el libro. Claro que no hizo planes. ¿Por qué no hizo planes? Porque todos los planes los hacía su papá. Él pensaba, los pensamientos... Si Cristo Jesús dice, las palabras que os he hablado no son mis palabras, sino las palabras de aquel que me envió. Ahora, las palabras son la expresión de nuestros pensamientos. Y si Cristo Jesús nos dice que sus palabras no eran de él, sino que de su papá, eso quiere decir que tampoco sus pensamientos eran de él, sino que de su papá. Entonces, él lo que hacía es esperar a que su padre actuara. Por ejemplo, un ejemplo clásico es cuando estaba en el bote en el mar de Galilea, durmiendo en la popa del barquito. Él no estaba pretendiendo dormir. Él estaba durmiendo porque estaba en paz con Dios. Este problema no es mío, es de mi papá. Así que yo me voy a dormir. ¿Entiendes? Pero los discípulos estaban ardientemente tratando de salvarse a sí mismos, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús les permitió que hicieran lo que ellos creían que debían de hacer. Por eso después dijeron, maestro, no te preocupas de nuestra situación. Que nos estamos ahogando. Entonces Cristo Jesús se levantó y dijo, enmudece a la tormenta, enmudece. Y la tormenta inmediatamente cesó. Y todo fue calma y tranquilidad. Pero eso quiere decir que el Padre estaba en control de todo, ¿verdad? Y que nosotros debemos de creer que el Padre está en control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones, ¿verdad? Porque eso es lo que Cristo Jesús los llamó hombres de poca fe, ¿verdad? Y podríamos decir que el Padre, o que Jesús era el canal por el cual el Padre actuaba. Si el Padre era el que actuaba, Cristo Jesús en realidad hacía muy poco. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu fue quien llevó a Cristo Jesús al desierto para ser tentado. Eso quiere decir que Cristo Jesús no se fue al desierto de su propia voluntad, sino que el Padre, por medio del Espíritu Santo, lo envió al desierto para hacer una obra en el desierto porque él la necesitaba. Y cuando tuvo éxito en el desierto fue porque su Padre obró todas las cosas que se llevaron a cabo. Y es una gran lección para nosotros porque es lo mismo que Dios hizo con su Hijo Jesús, es lo que quiere hacer con nosotros. Es lo que Cristo Jesús nos pide, dice, sed uno conmigo, así como yo soy uno con mi Padre. O sea que, así como yo serví de canal para mi papá, yo quiero que ustedes sirvan de canal para mí, para yo revelarme en ustedes y por medio de ustedes. Es lo que quiere Cristo Jesús. Y por eso es que no ha venido, porque nosotros somos tercos como una mula. Y entonces no le damos la oportunidad a Cristo Jesús a que haga la obra. Porque la hermana White en uno de sus escritos dice que hasta que Cristo Jesús
se haya revelado en nosotros y por medio de nosotros, Él no va a venir. Porque todos nosotros, los que somos parte de su pueblo, tenemos que revelar a Cristo Jesús, o mejor dicho, Él se tiene que revelar en nosotros. Entonces, cuando Él se revela en nosotros, Él nos declara completamente suyos, propiedad de Él. Es interesante porque tú dices que somos tercos. Somos tercos porque yo pienso que, como digo, esa frase yo pienso, está mal. Queremos tener nuestros propios pensamientos. Pues, como seres pecadores, nuestro instinto es pensar en mí, constantemente pensar en mí. En mis necesidades. Pero como Cristo, si decidimos ser canal, como Cristo fue un canal, es el bienestar de otros, porque si vimos la vida de Jesús, Él benefició a otros constantemente. Él no buscó ninguna comodidad para Él mismo. Bueno, la Biblia es clara en todos sus episodios de la vida de Cristo Jesús. Él vivía para beneficio de los demás. Dice, el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar su cabeza, porque Él estaba consciente que Él había creado todos estos seres y que como Él los creó, Él era responsable por alimentarlos física y espiritualmente. Y Él lo estaba haciendo. Y por eso fue que cuando tenía los 5,000 o 10,000 personas, y el discípulo le aconsejó, mándalos de regreso a casa, él les dijo, no hay necesidad de mandarlos para la casa, ustedes deben de comer. ¿Ve? Entonces, para que ellos se dieran cuenta que no podían darles de comer. Y ellos se dieron cuenta, dicen, nosotros no tenemos... Todo lo que tenemos son 200 denarios. Y 200 denarios apenas si podemos comprar un poquito de pan y darle de comer a unos cuantos. Pero por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Porque Él es la fuente de nuestras necesidades físicas y espirituales. Y no hay limitación. Bueno, cuando Él alimentó a los 5,000 o 10,000, no solamente los alimentó, sino que 12 cestas fueron llenas de los residuos, de lo que sobró. O sea que Dios no solamente nos da, sino que nos da más de lo que necesitamos. Por eso es un Dios tan bondadoso, generoso, porque él siempre busca el bienestar de nuestro bienestar. Es todo el tiempo. Esa es su existencia. Su existencia es darnos más de lo que necesitamos. Pero pasando eso a nuestra experiencia, eso, si nosotros decidimos ser canales y ser usados por Dios, eso es lo que nosotros vamos, lo que Dios va a hacer a través de nosotros, vamos a hacer una bendición hacia otras personas. Hacia otras personas. Una gran bendición hacia otras personas. Bueno, por eso es que el Evangelio es que la otra persona es más importante que nosotros. Y tenemos que ver con los mismos ojos que Cristo Jesús miraba. La otra persona, siempre la otra persona. ¿Entiendes? Y si tenemos esa disposición de querer suplir a los demás con sus necesidades, va a ser una bendición para nosotros. Nosotros vamos a ganar más que aquellos que estamos bendiciendo. Así es. Qué bello, verdad que es algo precioso y podemos hablar mucho más. Vamos a continuar, desafortunadamente llegamos a la hora ya estamos terminando. Pero vamos a continuar acerca de hablando de Jesús, la razón por la cual el verbo se hizo carne. ¿Está bien? Sí, vamos a orar entonces. Sí, una oración. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor,
por tantas bendiciones físicas y espirituales que tú derramas sobre nosotros y que no merecemos. Pero tú no nos das porque merecemos, sino que nos das porque tú te lo mereces todo. Y eres un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la confesión y al perdón. Gracias, Señor, Gracias, por estar con nosotros. Gracias. Y que Dios nos bendiga a nosotros y a nuestros oyentes y que nos ven por YouTube. Sí. En el nombre de Cristo Jesús, tu Amén. Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y ahí continuamos ya la próxima vez. La próxima vez continuamos. Lindo tema. Dios les bendiga.